¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, como les dije, estoy acá esperando que un cliente venga de la diligencia que fue a hacer, como para ya seguir con las tareas cotidianas. Pero bueno, en este rato decidí grabar un par de videitos, entre ellos este CC Tips, que si bien es algo ya obvio y sabido, pero para no andar martillando con los destornilladores, por más que sea un golpe chiquito, a esas personas que por ahí les gusta golpear los destornilladores, les digo, compren estos cortafierritos. Bueno, es un poco grande para lo que estamos hablando, pero hay de todas las medidas. Generalmente los fabrica un muchacho y los anda repartiendo, incluso hay muchas publicaciones y en muchas ferreterías buloneras, ferreterías industrial buloneras, pueden conseguir este tipo de cortafierros, o más chiquititos o más largos o más finos, todo lo parecido a la anatomía y las dimensiones de un destornillador, con la cualidad y el beneficio de que no están rompiendo un destornillador a los golpes. Ténganlo en cuenta porque parece algo obvio, pero veo mucho, está bien, el amor que uno le tiene a las herramientas es sobredimensionado, pero veo mucho técnico dándole a los destornilladores, y con este simple cortafierrito, con este cortafrío, se podría solucionar un montón de cosas. Incluso si no lo quieren comprar, después voy a mostrar cómo lo podemos hacer, con algún bulón, algún fierro, algún pedazo recorte de hierro que tengamos en el taller. De hecho, antes hacíamos los cortafríos con hierro de construcción, varilla del 16, del 20, hacíamos los cortafríos, barretas, y duraban mucho. Así que bueno, nada, les mando un saludo, les dejo este pequeño CC Tips, cortafierritos chiquitos en la valija, aunque no necesiten tener una masa, un guachincito, va perfecto. Abro paréntesis, guachín, martillo pesado, guachincito, martillito chiquito. Cuando vean la cronología de los videos van a entender. Les mando un saludo.